¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora diferente porque después tenemos fútbol con la tricolor de protagonista. Iniciamos. Presentaba 3 impactos en el abdomen y 2 en la cabeza. Un joven de 24 años que regresaba de su trabajo hacia su casa fue víctima colateral de una balacera en Desamparados. Un video revela cómo la víctima, sin saber qué pasaba en el lugar, corrió para eludir las balas, pero una de ellas lo alcanzó. Gustavo Díaz tiene el relato, también la preocupación de los vecinos de Desamparados por estas situaciones. Adelante. Imágenes que llegan reveladoras y por supuesto que delatan una situación en la cual usted o yo podríamos estar en algún momento. Y eso fue lo que sucedió ayer. Sebastián Esquivel Herrera salió a las 10 de la noche de su trabajo. La buseta lo dejó a una distancia larga de su casa y en ese momento él comenzó a caminar. Le faltaban solo 200 metros para poder llegar hacia su hogar, cuando de repente, mientras iba justo en el sector donde yo me encuentro y al pasar cerca de un supermercado, se percató de que estaban en ese momento generándose disparos y él corre. Ya una vez que se da cuenta que eran cerca para poder escapar de ellos, sin embargo, uno de esos proyectiles lo impactó en la cabeza. A un muchacho que no tenía nada que ver, que venía de su trabajo, que se dirigía hacia su casa y que mucho menos sabía qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento y del cual el OIJ ya trabaja y busca a los sospechosos de haber ejecutado este tiroteo que cobró la vida de este joven de 24 años y que hoy mantiene a una familia y a toda una comunidad completamente dolidos y con un impacto, por supuesto, con una huella de tristeza que deja este daño colateral en Desamparados. Este video muestra cómo una víctima colateral pierde la vida. José Sebastián Esquivel Herrera, de 23 años, nunca supo por qué se dieron los disparos, pero al percatarse corrió en Loto 2 de Desamparados. Estaba a solo 200 metros de llegar a su casa. Allí lo es don Ramón de sus abuelos y sabe que le quitaron... Salía a las 10 de la noche. Él es era un muchachito muy bueno. No es porque yo lo diga, todo el mundo lo sabe. Era humilde, era alegre. El OIJ determinó que los disparos los perpetraron 2 motorizados, quienes dispararon a otro joven de 20 años de apellido Rodríguez, a quien hirieron primero. Pero en la dirección de las balas caminaba Sebastián. Don Rigoberto, también abuelo de Sebastián, fue de los primeros en llegar al lugar. Alguien empezó a disparar y con la mala suerte que Sebas iba pasando en ese momento por ahí y ahí él intentó correr y pues le alcanzó una bala. Sebastián era un niño demasiado educado, demasiado bueno, él era muy condescendiente con todas las personas. ¿Qué les puedo decir? Él quería independizarse, él vivía con nosotros, pero él vivía muy feliz y muy orgulloso de lo que él hacía. De los 51 asesinatos que contabiliza el país, el de Sebastián y el de una niña de 7 años en la trocha fronteriza en Los Chiles el pasado 8 de enero, luego de que ella iba con su mamá y un motociclista, son las víctimas colaterales que han marcado más al país en estas primeras 3 semanas. No podemos hablar de que solo en zonas urbanas hay mayor violencia. No, tanto riesgo tenemos las personas habitantes en zonas urbanas como también en zonas rurales. El 2024 dejó 54 víctimas colaterales, 42 hombres y 12 mujeres, mientras que 8 de ellos eran niños, según el último informe del OIJ. El año 2023 registró una cifra similar, 52 casos de víctimas colaterales que lloraron familias y en donde no tenían nada que ver.
La imagen que les mostramos refleja una situación de riesgo no solo para Sebastián, que lamentablemente pierde la vida, sino para personas que incluso estaban a esa hora descansando en su hogar. Las balas impactaron estas rejas, no solamente del corredor, sino también del portón de una vivienda que es justo donde queda el cuerpo de Sebastián al momento de que es abatido por una de estas balas. Todos esos casquillos los recogió el OIJ para determinar con claridad cuál fue la causa de este ataque que dejó lamentablemente en el curso de los disparos los mismos pasos de Sebastián cuando se acercaba hacia su casa. La violencia no cesa y en el país este 2025 arranca en el tema de homicidios con más fuerza todavía en comparación al año anterior. Ya se suman 51 asesinatos en lo que llevamos del año, más que en el mismo periodo del año anterior. Los temas de sicariato, venganzas y por supuesto conflictos internos entre organizaciones criminales es lo que está marcando la pauta con los homicidios este año. El cantón de Alajuelita registró su segundo triple homicidio en el año. Mientras la policía iniciaba un operativo especial en la zona, otro hombre fue asesinado en pleno centro del cantón. Así quedó registrado el crimen de un hombre en Loto 2 de Desamparado la noche de este martes. Y la madrugada de este mismo martes, un hombre murió tras una lluvia de balas que dejó 3 personas heridas más. Estos son solo algunos de los homicidios registrados en el 2025. En promedio ocurren 2 por día y con estas cifras el 2025 inicia más violento que el anterior. Es que lo que se está dando en este momento es una dinámica distinta a la que se venía dando anteriormente. Lo que presentaba el sector del sur de San José y Alajuelita era una lucha por territorio entre bandas criminales. Lo que se ha suscitado en los últimos días es una guerra interna entre miembros de una misma organización a efectos de lograr el control de la misma. Por lo tanto, los sitios y la dinámica de movimiento de este tipo de criminales es diferente a la que anteriormente venía dándose. La provincia de San José registra 19 homicidios, Limón suma 9, Punta Arenas 8, Alajuela aumentó a 7, Guanacaste suma 3 casos, igual en la provincia de Heredia, 3 homicidios y Cartago solo 2. Ante estos hechos, las autoridades han iniciado una serie de acciones. Difundir las fotos de sicarios y líderes de grupos organizados ligados a diversos hechos de violencia. Este que le mostramos es el líder de una organización conocido con el alias de Chus, quien sería quien ordenó los últimos crímenes ocurridos en Alajuelita. A fin de poder ubicar a Jesús Rosales Pérez, de 35 años de edad, mismo que figura como sospechoso en varios homicidios ocurridos en Tegarcillos, incluyendo algunos ocurridos recientemente. Esta persona tiene una orden de requerimiento por parte del Ministerio Público y se ocupa presentar ante ellos lo más prontamente posible. 2 bandas serían los responsables del aumento de la violencia en los barrios del sur de la capital. Se trata de los Lara y los Mayri, quienes se disputan los territorios para aumentar sus ventas de drogas. San José se está convirtiendo en la provincia más violenta y así arranca el año, dado que suma una gran cantidad de fallecidos por homicidio a diferencia del resto de las provincias. Las causas son variadas, entre es guerra de agrupaciones, pero el OIJ está afirmando también y suma la falta de personal, dado que de San José han tenido que trasladar algunos agentes investigadores a provincias como Limón y Punta Arenas, quienes han estado siendo atacadas también por los homicidios y el actuar de los sicarios. Ese es el fenómeno que se está viviendo en la ciudad capital. La provincia de San José experimenta un aumento expansivo de los asesinatos. Si comparamos la cantidad de homicidios con el año pasado, ya superamos en 8, tomando en cuenta que el 2024 fue uno de los más violentos de la historia. El año inicia con extrema violencia en Alajuelita, con una guerra dentro de la agrupación delictiva conocida como Los Lara, cuyos cabecillas y 10 miembros fueron condenados a prisión. Es parte de la refriega y los ataques armados entre personas pertenecientes a esta organización conocida como Los Lara y es producto de esta lucha interna por el poder. Por otro lado, el OIJ apunta a la gran cantidad de recursos que debieron dirigir a las costas, muchos de ellos investigadores de San José, al aumento de los asesinatos en la capital. A nivel de OIJ hemos tratado de hacer un esfuerzo bastante grande en lo que es Limón y Punta Arenas, que son las 2 áreas más de mayor
potencial delictivo, y eso también nos ha cobrado una factura, digamos, a lo que es San José. San José pues venía disminuyendo año con año los homicidios hasta llegar a 112, y el año pasado creo que terminamos en 240 homicidios, y este año San José también va fuerte. Los datos de las primeras semanas del año hacen prever a los jerarcas de la Policía Judicial que este 2025 presente una cantidad similar de homicidios en San José, es decir, 250 asesinatos. Y de hecho que para las autoridades en este momento esclarecer casos como esos, en donde hay víctimas colaterales, es primordial. A los familiares de Santiago, en este caso, que estaban en su vivienda acá en Desamparados, en horas de la tarde los citaron al OIJ para poder rendir una nueva declaración e ir de esa forma descifrando qué fue lo que pudo ocurrir al momento en el que este muchacho ya estaba llegando hasta su casa. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias. Presentaba 3 impactos en el abdomen y 2 en la cabeza. Cuatro y 12 minutos, y precisamente por esta violencia, más trabajo para el 911. Casi 1.400 llamadas atendió el 911 por uso de armas de fuego en apenas 20 días, estos primeros 20 días del año. Andrés Ramírez tiene el reporte. Andrés, adelante. Yanani, estamos hablando de días bastante violentos. No hemos terminado el mes de enero y los números van muy arriba de periodos similares de años anteriores. El uso de armas de fuego, incidentes que entran al sistema de emergencias 911 y también traslados que ha hecho la Cruz Roja por heridos con arma es lo que está llamando muchísimo la atención. Lo vemos. El uso de armas de fuego por parte de los delincuentes se mantiene descontrolado y el año está iniciando con los números más altos de la historia. Armas de alto calibre, automáticas, de alto alcance, cuyo uso no es ni siquiera legal en el país. El sistema de emergencias 911 reporta casi 1.400 llamadas por incidentes con armas de fuego en lo que llevamos del año. San José, Alajuela y Punta Arenas encabezan los números. Y si nos vamos a las estadísticas de la Cruz Roja, 44 pacientes fueron trasladados a centros médicos este año, producto de heridas de armas de fuego y algunos con arma blanca. Y se han declarado a 25 personas fallecidas en el sitio. Para muestra un botón, anoche tuvimos una situación particular donde 5 personas fueron agredidas con arma blanca a fuego, 3 de ellas signos vitales quedaron en el lugar. Esto es preocupante, tenemos una gran cantidad de personas que están llamando porque están siendo agredidas y que pues las unidades van a tener que desplazarse hasta esos puntos para poder apoyar a las personas que así lo requieran. Armas que ahora son de fabricación casera en Costa Rica. Partes que son importadas como chatarra, pero realmente son para modificar armas. Tal y como informamos días atrás en Noticias Repretel, la situación le preocupa a la misma Cruz Roja. Es parte de la cantidad, se ha notado en el incremento de atenciones y llamadas que hemos recibido. Algunas de ellas solamente son solo llamadas de que se escuchan o hay alguna situación de accionamiento de armas de fuego, pero no hay heridos, lo cual nosotros pues no nos presentamos, ¿verdad? Van otras instituciones. Sin embargo, a los que sí nos competen sí tenemos que apoyar el trabajo que están haciendo las otras instituciones. Violencia que en su mayoría lleva a la lucha de drogas como objetivo. En cuanto al irrespeto total a la norma y a la vida como tal, únicamente por cumplir el cometido, la gente está actuando de manera indistinta de quién esté cercano a la persona objetivo. Heredia y Guanacaste son las provincias que menos llamadas reportan por incidentes con armas de fuego al 911. Desde León 13, 4:15, un reporte hasta ahora de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, muy amable. Gracias por el reporte. Miembros del Cuerpo de Bomberos continúan con la investigación para determinar cuál fue la causa o las posibles causas también del gran incendio que acabó con más de 4.000 metros cuadrados en San Pedro de Montes de Oca. Afectó varias viviendas y también hay denuncias por esto. Fabián Mesa nos informa. Adelante, Fabián.
Muy buenas tardes, Nani. Efectivamente, lo más importante aquí que tenemos que contarles a todos ustedes son dos situaciones. En primer lugar, en horas de la mañana, prácticamente a las 7 de la mañana, los vecinos de el lugar donde se desató este incendio tuvieron que llamar a las autoridades porque veían una gran cantidad de humo salir de la bodega donde, según también las investigaciones de bomberos, es el lugar donde inicia el fuego. Eso es lo más importante que tenemos que contarles. Por otro lado, también los investigadores del cuerpo de bomberos señalan que ellos ya tienen localizado por lo menos a dónde fue el lugar, la zona exacta dentro de esa gran bodega en la cual se dio el inicio de las llamas. Están investigando en este momento un mezanine, así lo indican ellos, donde pudo haber iniciado toda esta conflagración. ¿Qué están realizando los investigadores del cuerpo de bomberos? Bueno, determinando muy bien si fue una situación eléctrica con alguna conexión o también se dio debido a unas baterías de litio que habían en la zona. Y también otra de las hipótesis que en este momento se está manejando es la gran cantidad de materiales inflamables que habían dentro de esta bodega. Las imágenes hablan por sí sola de la situación que ocurrió la noche del domingo y que lamentablemente acaba con 4.000 metros cuadrados de construcción. Vamos a ver una información que hemos preparado en relación con lo que ocurrió hoy porque estuvimos en el lugar, estuvimos presentes y conversamos con los miembros del cuerpo de bomberos. Veámoslo a continuación. 3 días después del voraz incendio que acabó con 4.000 metros cuadrados de construcción en San Pedro de Montes de Oca, los vecinos notaron que de las propiedades destruidas salía una estela de humo. A nuestra llegada lo que se observa son varias brasas que aún tienen un poco de temperatura que van a generar un poco de humo en la zona. Entonces, en este momento lo que estamos es aplicando un poco de agua para terminar de bajar la temperatura en la zona. El cuerpo de bomberos insta a las personas que viven cerca del lugar no bajar la guardia, pues en la zona del siniestro aún quedan muchas sustancias acelerantes. Si los vecinos, por alguna razón, ven salir humo de alguna de las partes que ya se quemó, es igual nuevamente llamar al 911 para que nos vuelvan a alertar y nosotros volver a venir. A los expertos en investigación del cuerpo de bomberos les queda claro que todo inició en la bodega y ya cuentan con la zona donde pudo iniciar la propagación del fuego. En el área de estudio tenemos un mezanini el cual está colapsado y bueno, estamos coordinando con los propietarios para traer maquinaria pesada para hacer el movimiento de una forma ordenada. La revisión que han realizado se enfoca en las instalaciones eléctricas y en los materiales inflamables que guardaban en la bodega. Todavía no podemos dar con certeza una de esas causas porque nos hace falta análisis, sin embargo estamos trabajando. También tenemos un área en la cual se almacenaban muebles modulares que tenemos que revisar instalación eléctrica, a ver si hay algún producto que nos pueda dar causa de que sea la causa del incendio. Sin embargo, para tener una hipótesis precisa, aún faltan semanas, pues ahora los trabajos de análisis científicos se realizan en los laboratorios de bomberos. Algo importante es resaltar lo que dijeron los miembros del cuerpo de bomberos. Si los vecinos notan que sale humo de la zona donde se dio el incendio, por favor indicarle a las autoridades porque ellos reconocen que todavía en la zona queda una gran cantidad de sustancias tóxicas esparcidas en estos 4.000 metros cuadrados que ardieron el fin de semana. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchas gracias, Fabián. 4:19. A esta hora les informamos que el empuje frío número 9 va a generar vientos de hasta 110 kilómetros por hora en Guanacaste y lloviznas para algunas regiones del Valle Central. María Fernanda Chacón tiene el reporte. Adelante, María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la afectación por este empuje frío número 9 se va extender hasta el día sábado. El Instituto Meteorológico Nacional hace un llamado de atención principalmente por las fuertes ráfagas de viento que aquí en el Valle Central podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Vientos muy fuertes. Esto es lo que traerá el empuje frío número 9 al país. Las velocidades podrían sobrepasar los 100 kilómetros por hora en Guanacaste y los 80 kilómetros por hora en algunos puntos del Valle Central. La intensidad de estas ráfagas favorecerá una disminución en la sensación térmica para los próximos días.
Se mantendrá la influencia desde este miércoles y hacia el fin de semana. En cuanto a las lluvias, deberían disminuir un poco hacia el día domingo, así se proyecta preliminarmente, y el viento liso sí se mantendrá acelerado inclusive hasta el día domingo. Sin embargo, lo más fuerte, el periodo de viento más fuerte se pronostica para el viernes hacia el día sábado. En las últimas horas se registraron ráfagas máximas de 80 kilómetros por hora en el volcán Irazú, 75 kilómetros por hora en los cerros de Santa Ana y el Cerro de la Muerte, así como entre 50 y 63 kilómetros por hora en las partes bajas y cercanas a las montañas del Valle Central y el Pacífico Norte. Las lluvias también incrementarán principalmente en el Caribe y la zona norte, aunque no se descartan lloviznas en ciertos puntos del Valle Central, como Cartago, Heredia y San José. Las autoridades piden estar alerta ante un nuevo incremento en la saturación de los suelos, lo que puede propiciar emergencias. Sí se proyecta un periodo un poquito más húmedo debido a la incursión de humedad debido al empuje número 9. Estaría generando nubosidad hacia sectores del Caribe y la zona norte y aumentando la posibilidad de lluvias desde la tarde de hoy hasta inclusive el sábado. Las lluvias acumuladas en 24 horas todavía no se presentan como acumulados fuertes, sin embargo, conforme avance, estos días podrían estar generando acumulados más importantes en el transcurso de los días. Pese a estar en plena época seca, este mes de enero ya se convirtió en el más lluvioso desde hace 29 años. Se espera que el periodo de mayor afectación en cuanto a vientos sea entre viernes y sábado. Esa es la proyección que hacen los expertos. Desde San José, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repertel. Gracias, María Fernanda, por el reporte, por los detalles. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora por el partido de fútbol. Después tenemos fútbol. Y muchos pensaron que representaría un alivio, pero en las mañanas la carretera de Circunvalación Norte colapsa, la flota vehicular aumentó y ahora hay más conductores que prefieren usar la pista. Pese a que no han entrado las clases, la carretera de Circunvalación Norte es un colapso en horas pico. Así lucía a las 7:30 de la mañana. Es un completo caos. A las 9 de la mañana, la misma historia. Y a las 11 de la mañana ya disminuyó un poco la congestión vehicular. Sí, bastante. La verdad es que sí, está muy congestionado. Al principio muy bonito, pero ya ahorita ya sí está bastante congestionado. Creo que resolvió, pero toda solución tiene nuevos problemas. Es decir, creo que todo es una cadena. Esta carretera es usada por miles de conductores al día. Sin embargo, debe lidiar con la presa. Y es que en el país hay más de 1.800.000 vehículos, es decir, un incremento del 7,5% en cuestión de un año. Según los datos del INS sobre Marchamos, cada vez hay más carros y motocicletas circulando. Para poder esquivar tanto carro que hay en el país, más que todo en las horas pico, digamos, en la mañana, en la pura mañana o en la pura tarde. La Habana y también la Uruca. Ahora se metió uno aquí mucho más fácil. ¿Cuánto dura por aquí? No sé, tal vez de aquí hay 5 minutos donde voy. Ajá, ¿y antes cuánto tardaba? Podría ser unos 20 minutos. Aunque se haga presa en horas pico, esta carretera de circunvalación sí ayuda, ya que la ruta alterna por la Uruca no se congestiona tanto como antes, ahora es más fluida. Lo que ha ocurrido es que se ha repartido el tránsito vehicular que solía utilizar otras rutas y están utilizando la circunvalación norte, que es mucho más ágil, es nueva y soporta mucha mayor cantidad de vehículos. Las horas en donde hay más carros es entre las 6 y 10 de la mañana, así como pasadas las 5 de la tarde por la salida de los trabajadores. Recuerde andar con tiempo. A partir de este jueves, la reinspección vehicular le va a salir 2.610 colones más cara a los conductores de vehículos livianos. En el caso de la inspección, lo contrario, bajará de precio. Si usted debe llevar su vehículo a la revisión técnica, tome en cuenta estos cambios. A partir de este jueves, el servicio de inspección saldrá más barato, pero la reinspección incrementará de precio. No tengo inconveniente, porque es responsabilidad nuestra tener el carro en buena condición, ¿verdad?
y conducir de manera adecuada. Creo que la inspección vehicular es buena para nosotros los que manejamos carro, por cuanto que nos dicen qué tiene malo el carro, porque normalmente nosotros somos reacios a tener inspecciones adecuadas, ¿verdad? Creo que es bueno. Los vehículos livianos pasarán de pagar 7.015 a 5.794 colones, una disminución de 1.221 colones en la inspección. En el caso de la reinspección, cambiará de 1.879 a 4.489 colones, lo que representa un incremento de 2.610 colones. Las motos pasarán de pagar 4.622 a 4.374 colones, es decir, una rebaja de 280 colones en la inspección. Ahora bien, para el servicio de reinspección, los motociclistas pasarán de desembolsar 1.238 a 3.702 colones, 3.130 colones más. Este ajuste, aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se determinó con la metodología que asigna costos en función del tiempo de atención y el tipo de vehículo. De acuerdo con la información con que cuenta la Autoridad Reguladora, los tiempos de reinspección son alrededor de un 67% del tiempo de inspección, es decir, unas 2/3 partes. A esto hay que sumarle el impuesto sobre el valor agregado. Los precios de los medicamentos son hasta un 75% más caros en Costa Rica si se le compara con otros países de Centroamérica. José Manuel Arrieta vive en Paso Canoas. Opta por cruzar la frontera a Panamá cada vez que requiere comprar sus medicinas. Compro medicamentos en Panamá y las consultas son más baratas allá que aquí también. Mucho más barato todo allá que aquí. ¿Cruza usted la frontera para comprar las medicinas? Yo uso mucho la frontera porque vivo cerca allá. Entonces ya tengo conocimiento de todo eso allá. El bolsillo de los consumidores pesa más en Costa Rica a la hora de ir a la farmacia respecto a otros países de la región. Por ejemplo, un inyectable de Nantium de 50 miligramos cuesta 2.640 en El Salvador, pero en Costa Rica el mismo producto y en la misma cadena farmacéutica asciende a 4.640, un 75% más. Ante esto, los ticos han aprendido a destinar parte de su presupuesto a cubrir estos altos costos. Está muy caro todo, la verdad. Y en una emergencia a veces no alcanza. Pero de ahí hay que hacer el propósito de guardar un poquito siempre. Es que hay medicamentos que la caja no tiene y son necesarios comprar. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, para el colesterol. Un análisis de precios de medicamentos compartido por la Coprocom reveló diferencias de hasta un 39% en el mismo producto y cadena farmacéutica entre El Salvador y Costa Rica. El problema es que aquí, como todo, se pagan muchos impuestos. Ese es el gran problema. La comisión señala varios factores que explican el alto costo de las medicinas, el tamaño reducido del mercado, el hecho de ser un país de ingresos medio alto, la demora en el registro de productos, que puede durar hasta 3 meses, y la aparente desconfianza de los ticos hacia los medicamentos genéricos. Hay cierta concentración de mercado, principalmente a nivel de distribución, y eso pues también afecta un poco lo que se refiere a la parte de competencia para poder nosotros como farmacias comprar medicamentos a diferentes distribuidores. La Comisión para Promover la Competencia advierte que regular los márgenes de comercialización podría encarecer el precio de algunos productos para el consumidor. La Unión Médica Nacional interpuso una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública y la Defensoría de los Habitantes por el manejo que se le da al expediente digital único en salud, especialmente en los últimos años. El sindicato manifestó que es la herramienta más importante de la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención de los pacientes y que de esta depende el resguardo de los datos clínicos de toda la ciudadanía. Ahí se han invertido hasta el 2022 más de $100 millones en el sistema. Sin embargo, los médicos cuentan con 15 minutos para atender a los pacientes, donde la mayoría del tiempo es un periodo que se utiliza para llenar información. Ese DAC nunca ha funcionado, nunca ha sido funcional, no existe. Nosotros lo que pedimos es que tengamos
un backup, que podamos ver por lo menos las últimas consultas, los últimos internamientos, mínimamente los últimos exámenes que el paciente tiene y visualizar su perfil farmacológico. ¿Qué sucede entonces en la consulta externa y a nivel de hospitalización y emergencias cuando tenemos una caída? Pues que después de 15 minutos usted comienza con papel. Muchas veces a preguntarle al paciente, comenzando porque usted, ¿cuáles son sus enfermedades? Lo básico, no sabemos nada del paciente. El gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley para ponerle tope a las pensiones, sobre todo a las más altas. El tope máximo sería para las pensiones del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y aquellas con cargo al presupuesto nacional. La iniciativa de ley establece que la pensión más alta sea de 1.765.859 colones. Además, para rebajar las pensiones que actualmente son millonarias, se harán reducciones progresivamente en un plazo de 6 meses. Tenemos un proyecto de ley que se presentó hoy en la Asamblea Legislativa, limitando las pensiones de lujo a lo del IBM máximo o a lo que una convención que firmaron los mismos que las crearon nos permite reducir de manera máxima, una convención del OIT. Algunas de estas pensiones alcanzan montos de hasta 14.900.000 colones y la mayoría son de excatedráticos de la Universidad de Costa Rica. Con los pensionados de lujo, con los que ya reciben esos montos obscenos y altísimos, estamos aplicando la tijera, la reducción, quitándoles lo máximo que podamos. Los cambios que propone este gobierno de ley no afectan a los pensionados del Cuerpo de Bomberos, ni tampoco a los policías. No afecta a los educadores pensionados de escuelas y colegios o a los que cotizan para el régimen administrado por JUPEMA. Ni tampoco afecta a los demás trabajadores que sí cotizaron lo suficiente para su pensión. Únicamente busca equilibrar los montos millonarios con cargo al presupuesto nacional y del Poder Judicial. 4:34. Este jueves inician las subastas de las redes 5G. ¿Cuál es el beneficio de nuestro país? Tenemos la información con Jesús Chacón. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la subasta para las redes 5G arrancará mañana, sin embargo será dividida en 2 días. Este jueves empezará con la subasta para los operadores nacionales y el viernes será la subasta, pero para los operadores regionales. Conozcamos más detalle de cómo serán estas subastas y demás en nuestra siguiente información. La subasta de frecuencias para el Superinternet celular 5G se llevará a cabo esta semana. Permitirá a los operadores privados arrancar con la instalación de los equipos. Será durante los meses de julio y agosto que ya las empresas puedan comenzar a venderlo, y es que el sistema está diseñado para garantizar la extensión y la calidad del servicio en todo el país por encima de la recaudación, pero también para que los informes técnicos, los contratos a firmar y el aval con la Contraloría cumplan con los plazos de manera expeditos. Este jueves comenzará con la subasta para los operadores nacionales y el viernes será para los operadores regionales. El 23 van a estar participando los operadores nacionales. En Costa Rica tenemos 3, Grupo ICE, Liberty y Raxa. En este caso Grupo ICE no participa, entonces Liberty y Raxa. Y al día siguiente, el 24, el viernes, entonces las subastas que no se adquirieron o que no se adjudicaron u ofertaron los operadores el jueves, el viernes se subastan para los operadores regionales. En el país tenemos sobre todo la participación de cooperativas. Entonces así va a ser, jueves nacionales, viernes regionales. Pero, ¿cuáles son los beneficios de implementar esta red en nuestro país? A mí me gusta usar el mismo ejemplo siempre. Usted está en su carro y en su carro usted lleva 4 personas y en ese carro van por una vía de un carril para allá y un carril para acá, y usted no puede ir con máxima velocidad más de 60 kilómetros por hora. 5G es que usted monta el mismo carro en una superautopista de 6, 8 carriles y la velocidad máxima son 200 kilómetros por hora. Entonces no solamente hay más capacidad de que transiten más carros, más data, más información, pero que se muevan a una velocidad más rápida. La gente se imagina, si usted va a llegar un video y lo va a bajar rapidísimo. Por supuesto lo van a poder hacer, pero la maximización de uso de 5G se da en otras industrias, en telemedicina, en autonomía vehicular, en educación a distancia, etc.
Para la subasta se crearon 28 bloques de frecuencia distribuidos en frecuencias bajas, medias y altas, donde se espera la instalación de 1000 torres en todo el país. Tal y como veíamos, la implementación de la red 5G será para los meses de julio y agosto de este año, lo que permitirá una ampliación tecnológica en nuestro país. Desde La Uruca, un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretel. Muchas gracias, Jesús, por el reporte. El primer ajuste del año en el precio de los combustibles entrará en vigor a partir de la medianoche. Las gasolinas súper y regular bajarán hasta 12 colones, pero el precio del diésel será mayor. Los usuarios de diésel muestran su preocupación ante el incremento de precio con el que inicia el año. A partir de la medianoche entrará a regir el primer ajuste del 2025. La gasolina súper pasará de 669 a 666 colones. La regular de 660 a 648 colones. El diésel incrementará de 556 a 560 colones. Mientras que el cilindro de gas de 25 libras de 7.379 colones a 7.271 colones. Algunos autobuseros aseguran que esta alza en el diésel también significa un aumento en los costos operativos e incluso no descartan que esto pueda repercutir en las tarifas. No solo incrementa el combustible, estamos hablando que incrementa el costo del petróleo. Eso deriva también en lo que es los aceites, repuestos, todo lo que consume lo que es el mantenimiento de un autobús. En lo que es, digamos, el reflejo que va a presentar en los usuarios, hay que ver el incremento, los costos de operación que aumentan, pero esa decisión ya lo toma lo que es la ARECEP, ¿verdad? Entonces estaremos a la espera de qué situación se puede presentar en esto y cuánto es el costo de cada incremento que se vaya a dar. Los usuarios también mencionan que esto dificulta sus labores diarias, pues muchos dependen del vehículo para realizar su trabajo. Para uno es muy difícil gastar más en el consumo del diésel. Debiera de haber un equilibrio porque como hay muchos países que todos los combustibles son mucho más bajos que estos, que aquí es muy caro, entonces pues sí es más durito, ¿verdad? Al final, cuando hay más costos más altos, hay que al cliente final hay que cobrárselo, ¿verdad? Entonces sí hay. Precisamente acabo de ir a echar combustible y mi carro es de diésel, entonces yo siento que si hacen esos incrementos, no los veo bien porque el costo de la vida está muy caro, muy alto, muy demasiado alto. Según explicó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, este ajuste se debe a factores geopolíticos que incidieron en la evolución y en la tendencia a la baja en los precios internacionales de las gasolinas y el gas, así como en el aumento en el caso del diésel. Estos son los 4 productos terminados de mayor consumo que importa Costa Rica. Hora de hacer una pausa comercial, regresamos. Agradecemos mucho su compañía. El expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos, inscribió su precandidatura presidencial con el Partido de Liberación Nacional. Será hasta el 6 de abril que se realice la convención interna de esta agrupación política para elegir candidato o candidata. La convención interna del Partido de Liberación Nacional está programada para el 6 de abril, con carácter abierto para cualquier ciudadano mayor de 18 años. Álvaro Ramos, economista y exfuncionario de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, se convierte en uno de los 5 aspirantes verdiblancos en buscar la presidencia. Ramos aseguró que buscará recuperar a la Caja Costarricense del Seguro Social y la seguridad del país. Sin duda, los 2 nortes, como dije en el discurso, son la Caja, los héroes de la pandemia, y la seguridad nacional, los héroes de la policía. Y a esos 2 hay que darles todo el soporte posible, porque es donde más los costarricenses hemos perdido la tranquilidad y la paz los últimos 2 años.
A la fecha han confirmado su intención de ser precandidatos presidenciales con Liberación los diputados Gilbert Jiménez y Carolina Delgado, el ex canciller Enrique Castillo y el economista Marvin Taylor. Álvaro Ramos lideró la Superintendencia de Pensiones entre el 2015 y 2020 y fue viceministro de Hacienda durante el mandato de Laura Chinchilla. Él también dijo que priorizará al sector agrícola. Estoy convencido que uno de los motores del futuro crecimiento de Costa Rica radica en el sector agro y particularmente un sector agro que crezca en la cadena de valor. Pero para eso tienen que recibir apoyo estatal en capacidad técnica, sobre todo para enfrentar, como mencioné, los retos del cambio climático. Los interesados en formalizar su inscripción deberán presentarse en la sede del partido esta misma semana con los documentos requeridos. Los nacimientos en nuestro país disminuyeron un 22% en los últimos 5 años. 1 de cada 4 ticos, de cada 4 ciudadanos en nuestro país, no piensa tener hijos. El costo de vida en los últimos años ha aumentado muchísimo, entonces se convierte un poco insostenible, la verdad. Esa parece ser la principal razón que Sofía considera por la cual las personas no quieren tener hijos. Sin embargo, esa no es la única. De acuerdo a estadísticas de la Universidad de Costa Rica, la inestabilidad económica, la situación país y del mundo, las decisiones personales y el estilo de vida, así como experiencias negativas, toman fuerza para cambiar el deseo de las personas de convertirse en padres. En este momento las personas tienen una mayor conciencia sobre lo que es tener, sobre lo que es criar hijos en este momento de la vida. Influye, por ejemplo, el nivel de estudios, las posibilidades que se han tenido a lo largo de la vida, el crecimiento profesional. 1 de cada 4 costarricenses que no tienen hijos aún, incluso no planea hacerlo en los próximos años. Efectivamente, cuando se presentan inestabilidades económicas, la decisión de no tener hijos puede estar influenciada por esto, debido a que la crianza implica gastos en alimento, cuidado médico, educación. El 50% de las personas que sí planea tener hijos asegura que será hasta dentro de 5 o de 10 años. La juventud es todo ya y tienen otras metas, otras ambiciones. Piensan en pasear, en conocer, descubrir, ya no piensan en establecerse, en tener un hogar. Bueno, y es que según la encuesta de actualidades 2024 de la Universidad de Costa Rica, son las personas entre los 35 y los 49 años principalmente los que indican que no quieren tener hijos. 14.000 nacimientos menos se dieron en el 2023 en comparación a los registrados hace 5 años, pasando de 64.274 en el 2019 a 50.205 en el 2023. La experiencia de vida marca para bien, porque yo quiero tener hijos, porque yo quiero darle a mis hijos lo mismo que yo tuve, porque visualizo, tengo un concepto de familia que quiero repetir, pero también porque no quiero repetir y no quiero que mis hijos, si llego a tener hijos, pasen lo que yo he pasado. Los nacimientos son más comunes en personas con solo nivel de primaria o menos, en comparación a quienes cuentan con educación universitaria completa o incompleta. Si usted está desempleado, le contamos que se necesitan unas 500 personas para trabajar en la nueva planta de fabricación de agujas. Génesis Castillo tiene el reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Correcto, los dispositivos médicos son el principal producto de exportación de nuestro país y dan empleo a muchísimas personas. Y lo positivo es que se inauguró una nueva planta en la zona franca del Coyol y necesitan 500 personas para trabajar. Aquí le contamos cómo puede aplicar usted en estas plazas vacantes. Las zonas francas dan empleo a más de 200.000 personas y este sector sigue creciendo. Por ejemplo, Teragenix, compañía global, inauguró su nueva planta de manufactura de dispositivos médicos en Costa Rica, ubicada en la zona franca Coyol, y tienen puestos de trabajo disponibles para 500 personas. Hay que recordar que el modelo de zonas francas implementado en Costa Rica hace más de 30 años ha sido un modelo exitoso de empleo directos a más del 10% de la población. Justo ayer vemos que llega y que por supuesto... Teragenix hizo una inversión de $10 millones y necesita contar a ingenieros de manufactura, técnicos de calidad, supervisor de producción,
operador de máquinas, técnico de mantenimiento, inspectores y más. Un 45% de las exportaciones de nuestro país son los dispositivos médicos y los interesados en participar pueden inscribir a reclutamiento@teragenics.cr. En las zonas francas hay mucha empresa multinacional, mucha empresa extranjera que genera mano de obra. Sí, les dan muchos bonos y el sueldo, el salario es relativamente superior al del mercado normal, al del mercado nacional. Las personas desempleadas, que de hecho ascienden a 170.000 personas, pueden ingresar a la página web www.empleocode.com y ahí encontrarán los puestos de trabajo disponibles en la zona franca Coyol y en Evolution, ubicada en Grecia. Debe dar clic en donde dice empleo, en la parte superior derecha, y ahí se registra. Uno de los beneficios importantes que tienen las zonas francas es el rango salarial, y que se calcula de que se paga 1,8 veces la posición en zona franca por encima de la misma posición fuera de zona franca. A su vez, muchas empresas apuestan por el traslado, la comida, beneficios como gimnasios, seguros médicos, seguros odontológicos. Costa Rica es el principal exportador de dispositivos médicos en América. Las personas pueden trabajar inclusive en las zonas francas con un técnico profesional. Este sector sigue creciendo y cada vez enviamos más productos al extranjero. Y los datos del Banco Central revelan que las zonas francas siguen creciendo a ritmos importantísimos, y es que justamente en estos momentos le dan empleo a más de 200.000 personas en nuestro país. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel.